Hola a todos, ¿qué tal estáis? Me llamo José Luis, bienvenidos al curso de iniciación en yates. En el vídeo de hoy os voy a describir un poquito lo que es el checklist, la lista de comprobaciones para la salida de puerto en yates de alquiler. En general podría valer para cualquier barco, pero bueno, hay algunos puntos que están más centrados en yates de alquiler. Aquí os muestro los puntos que voy a ir describiendo, los que vamos a ir comprobando. En este caso son estos, en diferentes situaciones pueden ser más o menos, o diferentes. Antes de empezar a describir los puntos, es conveniente comprobar que el yate está en óptimas condiciones para afrontar la navegación. Olvidarse o dar por comprobado cualquiera de los puntos de la anterior lista, o por lo menos los que vamos a usar, puede provocar situaciones incómodas o de peligro. Cada yate tiene características especiales que necesitarán diferentes o más chequeos. Cada capitán debe de adecuar la lista de chequeo a su barco según sea necesario. En el 1, la comprobación de los niveles de aceite de los motores y si tiene pérdidas. Antes de encender los motores, pásate por la sala de máquinas para comprobar que todo está en orden. Comprueba los niveles de cada motor, también los de las reductoras, estado de las centinas y que no hay olores de ácido de baterías. En el punto 2, comprobar que el combustible es suficiente para la cingladura programada. Los consumos en cada yate son muy diferentes. En caso de no conocerlos, infórmate y más aún si el aforador indica bajo. No zarpes con poco combustible. Bueno, en la imagen que he puesto, en el aforador, este aforador ya indicaría que no es conveniente salir a hacer un charter. Porque por muy cerca que vayamos a tirar el ancla, eso no da ninguna confianza de que los motores tengan suficiente combustible para regresar a puerto. Entonces lo mejor es llenar tanques y sobre todo también saber el consumo de los motores por hora y según las revoluciones que hagamos. En el punto 3, comprobar que el tanque de agua dulce para duchas y lavabos está lleno, o por lo menos va a haber suficiente agua. Quedarse sin agua dulce supone no poder usar los aseos y en general todo lo relacionado con el bienestar de las personas. No salga de puerto sin comprobar que tiene suficiente agua, aún teniendo desalinizador a bordo. No es necesario, esto lo puntualizo, no es necesario salir con tanques llenos, porque en caso de que tengamos un tanque de agua de 2000 litros, pues esto va a ser lastre, sobre todo cuando no lo vamos a usar. Es preferible salir con medio tanque y usar ese medio tanque sin problema y no tener un lastre de 2 toneladas de agua, porque vamos a tener más consumo y eso va a repercutir al final en el coste del charter. En el punto 4, comprobar que existen chalecos suficientes para todos los pasajeros. Si llegas al yate por primera vez, deberás informarte o buscar dónde están los chalecos y si están todos los necesarios. Remotamente los sacarás de su estiba, pero debes saber por dónde están repartidos y asegurarte que hay tallas para niños de ser necesario. Si tú preguntas a alguien si hay chalecos suficientes, al dueño del barco o la empresa que lo gestiona, te va a decir que sí, pero no te fíes, búscalos y cuéntalos, porque probablemente estén muy escondidos o no estén todos, o ni siquiera haya chalecos para niños. Y si es un charter con niños, pues los padres de los niños quieren verlos. Entonces esto lo tienes que hacer la primera vez que subes al barco, pero hazlo. Comprobar que la documentación del barco, contrato de alquiler, lista de pasajeros y certificado de la tripulación están a bordo. Comprueba que el yate tiene la póliza de seguro, el despacho, certificado de navegabilidad, la ITB y que los tripulantes cumplen con los requisitos necesarios para embarcar. En caso de que ocurriese cualquier abordaje o cualquier siniestro en el mar, pues esta documentación es la que te va a salvar, o es la que va a marcar la diferencia entre que un seguro se haga cargo
de lo ocurrido o que tengas que apechugar tú con todo. O sea, aquí tampoco te fíes de lo que te digan, pide la carpeta de la documentación y comprueba que está todo en orden, empezando obviamente por tu documentación. Probar que existen toallas, comida, bebidas e hielo suficientes para los pasajeros. Todos los yates y también los dedicados al charter deben disponer de bebidas y a veces también comida suficiente para los pasajeros. Las toallas son un sello de identidad de cada barco y deberán estar limpias y visibles. Bueno, esto hay poco que decir. Normalmente ya estará preparado y alguien se encargará de que tengas todo esto en los frigoríficos. Pero compruébalo y sobre todo que hay hielo. Si no tienes máquina de hielo, lleva bolsas suficientes, porque son necesarias y te las van a pedir. Conocer la climatología. Antes de soltar amarras debes saber dirección del viento y fuerza. En caso de que las condiciones o la predicción sea mala, evitar salir de puerto. Siempre podrás ir a un lugar resguardado del viento, y si no es posible, pues intenta evitar navegar si la fuerza del viento pues, es mayor de 22, 23, 24 nudos. En el punto 8, antes de nada, pues decir que vamos a suponer que no son obligatorias cartas de papel. Por la zona de navegación por la que nos movemos, no son necesarias y vamos a usar un plotter. Preparar el plotter y conocer la ruta más adecuada de acuerdo a la meteo. En cada yate suele haber un plotter con cartas electrónicas más o menos actualizadas. En caso de que no sea así, llevar un tablet con la app Navionics. Con esto quiero decir que si el barco es viejo, pues vas a encontrar un plotter muy viejo y desactualizado con sus cartas. Incluso pues la pantalla quemada y en general pues no va a ser práctico utilizar el plotter de ese barco. Entonces ahí es cuando tienes que llevar el tuyo. De hecho, en esta foto ahí está el plotter que uso siempre y ahí puedo ir sumando y memorizando en la nube todos los charters que voy haciendo, marcando zonas de fondeo y todo lo que se me ocurra. Y bueno, pues con eso lo puedo ir llevando de barco en barco y no tengo que preocuparme de qué sorpresa me voy a encontrar en los plotters de los barcos en los que voy a trabajar. En el punto 9, comprobar que los cubos de basura y papelera de los baños están vacías. Un día de charter genera mucha basura de todo tipo, que acabará en cubos y bolsas. Antes de zarpar, no debe de haber ningún resto de basura ni papeles de días anteriores. Bueno, estas comprobaciones veréis que son algunas muy rápidas, pero nos ayudan a evitar engorros. Eso de que a lo mejor en las papeleras de los baños estén sin vaciar y nos demos cuenta pues tarde, pues va a suponer un trabajo extra. Y también pues una mala imagen para nosotros si el cliente se encuentra pues, basura donde no debería de estar. En el punto 10, comprobar timón y hélices de maniobra antes de soltar amarras. Y en caso necesario, encender el servo. Es importante localizar el indicador de timón y girar la rueda de timón para comprobar si vira por igual, su dureza y si va correctamente. En caso de que vaya muy duro, encender el servo del hidráulico. Probablemente nos hayamos olvidado de encender el servo. Comprobar también las hélices de maniobra. Pues si tiene de proa y popa, pues las dos. Si solamente tiene proa, pues la de proa. Pero bueno, con esto ser conscientes antes de zarpar, antes de hacer la maniobra, de las limitaciones del barco si las hubiese. Si fallan las hélices, pues saber que no las tiene de antemano y si el timón va duro, pues conectar las bombas para conseguir que funcione. En el punto 11, cerrar portillos y escotillas. Bueno, aquí no he escrito nada porque poco se puede decir. Antes de zarpar, no olvidarse nunca de bajar a todos los camarotes y comprobar
comprobar todas las escotillas y todo lo que pueda llegar a embarcar agua, ya sea por mal tiempo o por olas de otros barcos. Aquí el orden de los puntos está el 11 como cerraportillos y escotillas, pero el orden puede variar. En todos los puntos que estamos viendo del checklist podéis variarlos según las necesidades de cada momento. En el punto 12, desenchufar el cable de electricidad de la toma de puerto. Olvidarse de desenchufar el yate supone romper la torreta eléctrica y la conexión del cable. Bueno, y todos los problemas que eso supone que no voy a comentar. En el punto 13, dentro del cuadro eléctrico de corriente alterna, desconectar tierra y conectar la línea del barco, lo que se llama pasar de tierra a barco. Bueno, aquí os voy a explicar, yo sé que sobra decirlo, pero bueno, para quien no lo sepa, el yate amarrado está enchufado a una torreta de tierra en monofase o trifásico. Es la torreta que vamos a desenchufar, que indique en el punto 12. De esta forma, la alimentación eléctrica proviene de fuera del yate para poder recargar las baterías y alimentar los frigoríficos, luces, aires acondicionados, electrodomésticos y en general todo el consumo del barco. Sobre todo también los cargadores de baterías. Antes de zarpar y de desenchufar el cable de tierra, buscamos el conector que cambie a la línea de generador y así el yate siga con electricidad del propio barco. Aquí os indico dónde está en este caso el selector que cambia la línea de tierra a la línea del generador. En el punto 14, comprobar que el molinete de proa y el ancla estén en óptimas condiciones. También junto a esta comprobación debes conocer, antes de fondear, la situación del fusible o del magneto térmico para armarlo en caso de que se dispare en la maniobra de fondeo. Quedarse sin maniobra del ancla puede acabar en abordajes y varadas. Bueno, es muy importante tener en cuenta dónde está el fusible, porque cuando el ancla se enroca o tiene que hacer un sobreesfuerzo, pues el térmico salta. En el momento que el térmico salta, nos quedamos pues sin ancla, sin molinete. Si el ancla o la cadena del ancla ya está casi subida, pero el barco no se puede mover, pues no vamos a estar garreando y no vamos a poder tampoco usar las máquinas, los motores. Por lo tanto, hay que saber dónde está el térmico para rápidamente armarlo y continuar subiendo la cadena. En el punto 15, recoger toldos. Comprueba que no hay toldos extendidos ni cojines en proa que puedan salir volando. Vamos, todo lo que el viento pueda romper o dañar o hacer desaparecer, porque se sale volando, pues estibarlo. En el punto 16, estibar objetos, productos de limpieza y herramientas de la cubierta. Todo aquello que no forme parte del confort y entretenimiento debe estar oculto y fuera de la vista de los pasajeros. Bueno, todo lo que no sea de esta forma pues sería desorden y no crearía una buena imagen del barco ni de nosotros. En el punto 17, comprobar que la plataforma de popa está levantada totalmente. En popa, comprobar que la plataforma de baño está subida y el acceso a máquina, el crew o la lavandería de popa está cerrado. Bueno, pues las plataformas de popa a veces están sumergidas y a lo mejor no nos damos cuenta y tenemos que comprobar que están subidas. De todos modos, hay sistemas de seguridad que probablemente nos avisarían con una chicharra y al mismo tiempo ni siquiera podríamos encender los motores. Pero dentro del checklist, como punto importante o a tener en cuenta sería comprobarlo. En el punto 19, encender los motores mínimo 5 minutos antes de zarpar y comprobar los cuentarevoluciones para confirmar que están encendidos. También comprobar la equivalencia de agujas de ambos motores y el estado de alarmas. Bueno, con esto de comprobar la equivalencia de agujas quiero decir que normalmente tenemos presión de aceite en los dos motores
indicado en las agujas, voltajes también indicado en las agujas, las propias revoluciones indicadas también en las agujas o en el sistema digital, temperaturas, presiones también, la presión del servo. Bueno, pues visualmente que todas las agujas marquen lo mismo. Tanto babor como estribor tienen el mismo índice. Y en caso de que no sea así, pues es que está pasando algo en alguno de los motores. Normalmente van a estar funcionando por igual. Y las alarmas, si saltan alarmas pues, o están activadas, pues intentar saber por qué o preguntar para evitar sorpresas. En el punto 20, solicitar asistencia para alargar cabos al canal de VHF de la Marina si procede, el canal 9 normalmente. Dependiendo de la eslora del yate, no siempre es necesaria la ayuda con los cabos. Si tienes que llamar a los marineros, hazlo minutos antes de zarpar para informarles. Bueno, a la hora de soltar los cabos, bueno, pues, con la ayuda de un marinero en proa y otro en popa, o con un marinero en proa y tú en popa, o directamente lo haces tú todo. Pero bueno, lo mejor es soltar primero los cabos de popa. De esta forma el barco navega hacia proa, es atraído por la guía de proa y se separa del pantalón. Y ya cuando estamos sueltos de popa, pues soltamos la proa y esperamos a que los cabos se sumerjan y zarpamos. El último punto, bueno, el último porque he puesto 25, podían ser 25.000. En navegación, saliendo de puerto, recoger defensas. Ya cuando estemos en el canal, pues que los marineros empiecen a recoger las defensas y las estiren. En caso de que seamos nosotros solos, pues salimos de los canales o de las zonas de navegación y paramos la máquina, la ponemos en neutro y lo hacemos nosotros. No hacerlo nunca navegando. Si por lo que sea estamos solos y nos caemos por la borda, bueno, pues la desgracia no la quiero ni contar. El barco seguirá navegando hasta que le dé la gana, si en este caso no tiene hombre al agua, que a partir de ciertas esloras no lo va a tener. Bueno, hasta aquí fue la lista de comprobación para la salida de puerto en yate de alquiler. Si te ha gustado, no te olvides de darme un like y dejarme también tus comentarios, tanto si tienes alguna duda, como si te gustaría que hiciese otro checklist o bueno, pues alguna puntualización de lo que yo he comentado. Gracias.